libro de Mateo 12:40 nos recuerda que Jesús dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así yo, el Hijo del Hombre, estaré muerto durante 3 días. Así, de esta manera, Cristo comparó la experiencia de Jonás a su propia muerte y a su resurrección, indicando la naturaleza milagrosa de ambos acontecimientos. Pero vamos al libro de Jonás. Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Desobediencia. Total. Y ya hacía mucho que Elías no estaba, y su sucesor Eliseo había muerto durante el reinado del padre de Jeroboam II. Por medio de estos 2 profetas, Jehová había erradicado el culto de Baal, pero Israel había vuelto a descarriarse. ¿Qué volvemos a ver aquí? Más desobediencia. Así es, amor. El país se hallaba ahora bajo un rey que persistía en hacer lo que era malo a los ojos de Jehová. Y esto lo encontramos en 2 de Reyes 14:24. De modo que en ese tiempo ser profeta no debió ser nada fácil. Absolutamente. Y aún así, Jonás cumplió fielmente su misión. Pero resulta que cierto día su vida dio un giro inesperado. Recibió un encargo divino que le pareció supremamente difícil de cumplir. ¿Y cuál fue? Ve a Nínive. Ok. Pero ¿y cuál fue la comisión que le encargó Jehová a Jonás? ¿Y por qué era tan difícil? Ve a Nínive, la gran ciudad, le ordenó Jehová, y proclama contra ella que la maldad de ellos ha subido delante de mí. ¿Y qué tenía de tan difícil esta comisión? Nada más y nada menos. Resulta que Nínive, la capital de Asiria, estaba como a unos 800 kilómetros en dirección este. Y llegar allí a pie podría tomarle un mes. Pero eso no era lo peor. Una vez en la ciudad, tendría que proclamar la sentencia de Jehová contra los asirios, un pueblo muy conocido por su extrema violencia y su crueldad. Así que imagínense, si la predicación de Jonás había tenido poco éxito con el pueblo de Dios, ¿qué podría esperarse de los habitantes paganos de la revoltosa y peligrosa Nínive? Claro, es que es de imaginar que cómo le iría un solitario siervo de Jehová en aquel peligroso lugar, al que posteriormente se llamó la ciudad de derramamiento de sangre. Imagínate. Y no sabemos si estos eran los temores que rondaban la mente de Jonás. Lo que sí sabemos es cómo actuó, porque también se enojó. Es que, claro, para él era mejor que Dios los destruyera de una vez, pues eran los enemigos del pueblo de Israel. Y Jehová le dijo que fuera hacia el este, y él huyó lo más lejos posible en dirección contraria. Bajó hasta la costa, hasta el puerto de Jope, y allí se embarcó hacia Tarsis. Un viaje que analizan los estudiosos de la palabra podría tomarle hasta un año. Pues con esto es obvio que Jonás no tenía la mínima intención de cumplir la comisión de Dios. Y eso lo vemos en Jonás 1:3, como lo leímos al inicio. Ahora, ¿es que acaso Jonás era un cobarde? Bueno, no deberíamos apresurarnos a juzgarlo con tanta dureza, pues más adelante veremos que dio muestras de gran valor. Como cualquiera de nosotros, Jonás era un hombre imperfecto que tenía que luchar contra sus debilidades y flaquezas. A fin de cuentas, pues, ¿quién puede decir que nunca ha tenido miedo alguna vez? Muy cierto eso. Pero además aquí vemos una enseñanza también muy valiosa. Y es que Dios te envía, Dios te ordena, y si tú no obedeces, habrá consecuencias
a esta desobediencia? Obviamente que sí. Y yo lo comparo con mi caso, cuando aún no había cedido al pecado. Yo estoy seguro que era Dios quien me inquietaba a no hacerlo. ¿Pero cómo? Pues a través de esa indecisión que yo tenía, esa sensación de no estar en paz, de estar haciendo las cosas a escondidas. Todo eso yo creo que era el Señor advirtiéndome, no lo hagas, eso no es bueno. Pero desafortunadamente pues yo no le obedecí, no le hice caso y pues ahí están las consecuencias, lo que he pasado después. Pero también entiendo a través de la experiencia de Jonás que como a él, el Señor no iba a dejarme salir con la mía. Ya tenía un propósito conmigo y se iba a cumplir, así yo me alejara de él, de ti, de mi hogar. Así es. Y las consecuencias en este profeta las vemos en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque resumiendo, la barca donde disponía Jonás desaparecer de la presencia del Señor sufrió en ese viaje calamidades a raíz de una fuerte tormenta. Terminaron entendiendo que era por culpa de Jonás. Y Jonás aceptando su culpa, lo que lo llevó a arrojarlo al mar. Así es. Pero dice la palabra en el 2:10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Dios era de lograr esto y más. Así que negar la posibilidad de un milagro aquí ya es de ateos, ¿no? El acontecimiento real de este milagro en particular está suficientemente sustentado por las afirmaciones bíblicas y doblemente confirmado según el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y podemos resumir los milagros que encontramos a través de este relato. Dios provoca y disipa una tormenta. Capítulo 1, versículo del 4 al 16. Un enorme pez se traga al profeta tras ser arrojado al mar por la tripulación de su barco. 1:17. Jonás sobrevive en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. 1:17. Por orden de Dios, el pez vomita a Jonás en la orilla. 2:10. Dios ordena a una calabaza que crezca rápidamente para dar sombra a Jonás. 4:6. Dios ordena a un gusano que ataque y marchite la calabaza. 4:7. Dios manda que un viento abrasador moleste a Jonás. 4:8. Y mira, encontré algo súper interesante. El hecho de que Dios utilizara una ballena o un gran pez como medio de transporte de Jonás, esto seguramente captaría la atención de Nínive, del pueblo, teniendo en cuenta la relevancia del culto a Dagón en esa zona concreta del mundo antiguo. Dagón era un dios pez que gozaba de popularidad entre ellos. De hecho, dicen que se han encontrado imágenes de Dagón en palacios y templos de Nínive y por toda la región también. Y que en algunos casos se le representaba como un hombre vestido con un pez. En otros era parte hombre y en parte pez. Una especie de sireno. Cierto. Así que Jonás no era una figura imaginaria inventada para representar el papel de un profeta desobediente, tragado por un pez, sino que formaba parte de la historia profética del pueblo de Israel. Y sabemos que Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas maneras, pero Él eligió esta en específico, debido al efecto que tendría en el corazón de Jonás, pero también de lo que iba a captar el pueblo de Nínive. El libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? Bueno, Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros queremos lo que Él quiere. Y explico esto. ¿Qué quería Dios para mí? Pues un matrimonio para la eternidad. Amén. Ser cabeza y sacerdote en mi hogar para honrarlo a Él, para ser ejemplo a otros matrimonios. Y eso hoy sé que también era lo que yo quería, pero mi alma estaba confundida. Mi falta de firmeza y entrega a Dios, las mentiras que le creía al diablo o que de pronto me dije a mí mismo, me inventé y me las creí.
como que no amas a tu esposa, no eres feliz, date la oportunidad de ser feliz con otra. Además de eso, las ataduras y pecados pasados que todavía no había entregado al Señor por no entender, por ignorancia. Todo eso sumado te lleva a entenebrecer rápido tu mente cuando caes en el pecado. Así es, mi amor. Y volviendo a Jonás, yo imagino que debió haber pensado, pues aquí ya se acabó todo. Así que creo que es ya el fin. Pero, oh, sorpresa. Disculpa interrumpirte, yo sentí eso también. Hubo un momento que yo dije, esto ya se va a terminar aquí. Ok. O sea, que ya yo veía que ya yo iba a estar solo y ya no iba a estar contigo nunca más. En ese momento sentí eso, cuando ya estaba envuelto en ese pecado. Llegué a creer que Dios no me iba a perdonar. Mira cómo hay tantos pasajes en la Biblia, tantas historias, tantos personajes bíblicos que pueden representar nuestras situaciones cotidianas, ¿verdad? Y aún en este caso, la historia de Jonás. Ok, y como decía, fue una sorpresa aún para el mismo Jonás. Seguía vivo, no había sufrido ningún daño, hasta podía respirar con normalidad allí mismo, en ese sitio que él imaginaba que sería su tumba. Pero solo para esto hay una explicación posible. Dios. Amén, aleluya. Así es. Y nos narran las escrituras que pasaron 3 días y 3 noches. Quizás ese tiempo lo pasó enojado, o lo pasó asustado, o lo pasó reflexionando, hasta que finalmente decidió que debía arrepentirse y buscar a Dios. Quizás este sea el caso. ¿Sabes? Ahora que lo mencionas así, amor, yo en esa fase, yo me sentía literalmente así. Ok. Sentía que no tenía salida, o sea, y a eso me llevó el Señor, obviamente, a pensar en todo lo que estaba haciendo, a reflexionar, pues tal como le pasó a Jonás y también como le pasó al hijo pródigo. También, exacto. Bueno, dice el capítulo 2, 1 y 2. Jonás alaba a Dios por su liberación. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hubo momentos que yo no sabía cómo, pero lo único que quería era clamarle a Dios, pedirle a Dios que me sacara de esa situación. De alguna forma, yo no sabía cómo, pero sabía que la única solución la encontraría en Dios. Amén. Y aquí esta parte es para ti como luchador, como luchadora. Jonás aún está en el vientre del pez, pero él sabe que es suficiente que Jehová pueda escuchar su clamor. Mi voz oíste. En fe, Jonás sabe que él será liberado. Amén. En su angustia oró y oró con fe, con la seguridad que Dios le escuchaba. Haz lo mismo. Él sabía que Dios le escuchaba antes de que la respuesta llegara. Una de las frases que llama mi atención es: me echaste a lo profundo. Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros lo que lo arrojaron de la barca, lo que lo echaron al mar. Fue el mismo Dios. Así es, amor. Y Jonás ve que él realmente nunca ha estado fuera del alcance de Dios, aunque él intentó huir de Dios. Y eso mismo siento yo hoy. Dios nunca desiste de sus hijos. Así como lo podemos ver en la parábola de la oveja perdida. Amén. Que se perdió una, había 99, pero fue al rescate de esa una. Y para mí esta frase también tiene un gran impacto en mi vida. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Fue Dios que me sacó de ese pozo donde caí, o más bien, donde me lancé, literalmente. Exacto. Él fue a mi rescate, me dio otra oportunidad. Fue Él, porque realmente yo sé que por mi propia cuenta, yo creo que nunca hubiese salido de ahí. Cierto. Y en medio de esa absoluta oscuridad, como vivió Jonás,
el Señor también a mí me permitió poner en orden mis pensamientos y reflexionar. Amén. Y mira cómo en el capítulo 2, versículo 8 al 9, Jonás declara su compromiso con Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén, aleluya. Vaya frase, ¿eh? Sí. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto está clarito. Jonás se da cuenta y nos enseña que el resistir a Dios, el huir de delante de Él, solo te lleva a ser blanco fácil del diablo. Así es. Pero sin embargo, la misericordia del Padre les arropa a través de la intercesión, a través de nuestra oración como esposa, sobre todo cuando ya hemos restaurado nuestra vida personal. Señoras, esa intercesión tiene mucho efecto. Así es, y así como Jonás se dio cuenta, nosotros también llegamos a entender que debemos parar de resistir a Dios. Dice el 2:9 que Jonás renovó su compromiso a sus votos, es decir, su compromiso al pacto que había hecho con Dios. En nuestro caso, el pacto que hicimos durante la boda, nuestro matrimonio, nuestra familia y principalmente a Dios. Amén. Así que nos preguntaremos, pero ¿cuándo se arrepintió Jonás? Y la respuesta se encuentra al ver el arrepentimiento como más que un evento único, porque aunque comienza en un momento, debe continuar, debe madurar, debe desarrollarse. Ciertamente es un evento, pero también es un proceso. Y es cierto, el arrepentimiento es un proceso, no es de un día para otro. Viene después de un tiempo de resistir a Dios y a su voluntad. Luego de tocar fondo, como toqué yo. Luego de reflexionar y aún así volvemos a nuestro lugar y no estamos completamente entendidos. Por eso les aconsejo paciencia y muchísima oración por ustedes y por nosotros también. Amén. Pero hablemos de la parte de la liberación de Jonás. ¿Cómo salió Jonás del pez? Pues dice la palabra que el pez vomitó a Jonás. Y es que a veces no tenemos muchas elecciones sobre cómo seremos liberados. Jonás quizás hubiera preferido otro método, pero Dios también tenía un propósito en esto. Vemos que la liberación de Jonás llegó después de que su arrepentimiento fue completo. Jonás no solamente sentía y reconocía lo que había hecho, ahora estaba confiando en Dios otra vez. Así es. Y en Jonás 3, 1 y 2 leemos: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y ahora qué haría el profeta? ¿Volver a huir? ¿Volver a desobedecer? Sin dudarlo un instante se levantó y fue a Nínive según la palabra de Jehová. Es obvio que aprendió de sus errores, pues obedeció de inmediato. Como yo lo hice también. Más te vale. Vemos aquí otro aspecto en que podemos imitar todos a Jonás. Sí. Todos. Porque de más está decir que todos de una u otra manera cometemos errores. La cuestión es cómo reaccionamos cuando fallamos. ¿Será que nos damos por vencidos? ¿O aprendemos de nuestros errores y volvemos al buen camino? Pero mira cómo Dios sigue probándonos. Aunque en este caso Jonás estaba enojado porque esperaba la venganza de Dios sobre Nínive, y al contrario, Dios en su misericordia les perdonó porque ellos se arrepintieron. Cierto. Dice la palabra en el capítulo 4 que Jonás empezó a contender con Dios, como niño caprichoso. Por eso huí, por eso me fui, porque sabía que pondrías a enfrentarme a ellos y al final le ibas a perdonar. Yo creo que él se acordaba de Moisés, cuando Dios lo mandaba a hablar con el faraón, aún sabiendo que faraón endurecería su corazón y no dejaría salir al pueblo. Y a lo mejor Jonás diría: a mí no me vas a poner a hacer lo mismo. Y el 5 dice que Jonás se fue de la ciudad y acampó fuera de ella. Estaba bravo, ¿eh? Totalmente. Caray. Y dice que allí preparó una enramada y se sentó debajo de ella para ver lo que acontecería con la ciudad.
Y dice el 6 que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esto fue una reflexión para Jonás. ¡Wow! Santo. Pero también esto es para el que no cree que Dios sigue teniendo compasión, pero también poder sobre el pecador, que de una u otra manera busca a un Jonás y lo pone en su camino para guiarlos a la verdad, al arrepentimiento, aún por encima de su rebeldía. Así es. Señora, encontramos tantos pasajes en las Escrituras donde el Señor te habla. ¿Por qué te es más fácil escuchar y creer al hombre que te dice, ya no hay nada que hacer, ya tu familia está destruida y Dios ya no puede hacer nada? Porque es que ese hombre es rebelde, orgulloso, testarudo. Ese hombre es más fuerte que Dios. ¿En serio? ¿Tu cónyuge es más fuerte que Dios? Pues entonces deja que entre por la boca de ese gran pez y que salga de allí, a ver si no vendrá a dar testimonio. Amén. Santo. Aleluya, así es. Y es que la gente tiene que entender que no hay que limitar a Dios, porque no hay límites para Dios. Dios todo lo puede hacer. Dios Amén. nos creó, Dios creó el mundo, creó los animales, creó los humanos. ¿Qué dificultad tiene Él en eso? O sea, Exacto, es que aquí lo vemos, ¿verdad? Cuando habla en el 6 con respecto a la calabacera. El enojo de Jonás, porque no entendía el proceder de Dios. Y así como dice él, ¿no tendré yo piedad de Nínive? ¿Acaso tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Santo, solo Dios. amén, ¿Verdad? Pues Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, un abrazo.